Entre enero y junio de 2024, el ETF de Momentum, MTUM, tuvo un rendimiento de doble dígito. El S&P 500 estaba en máximos. La inteligencia artificial empujaba todo hacia arriba. Y en ese contexto, el Momentum parecía funcionar de forma consistente. Todo lo que subía seguía subiendo. Y cuando el mercado se comporta así, es fácil pensar que ya se ha encontrado la respuesta definitiva. Pero 12 meses después, el panorama cambió. Ese mismo fondo mostró 2 trimestres seguidos de debilidad relativa. El mercado no dejó de moverse, pero empezó a hacerlo de otra forma. Los activos que antes proyectaban a continuar su tendencia empezaron a entrar en fases de oscilación. Las rupturas que antes se extendían perdieron continuidad y en paralelo empezaron a funcionar estrategias opuestas: comprar lo que había caído y vender lo que había subido. Ahí es donde muchos operadores empiezan a equivocarse, porque la mayoría cree que el problema se resuelve simplemente encontrando una buena estrategia. Estudian decenas de sistemas, se quedan con el que mejor rendimiento histórico muestra y lo aplican como si fuera una receta universal. Pero el mercado no funciona así. El error no suele estar en el sistema, sino en usarlo fuera del contexto para el que fue diseñado. El Momentum parte de una idea simple: lo que sube tiende a seguir subiendo, no por lógica perfecta, sino por inercia. Cuando un movimiento gana fuerza, entra el miedo a quedarse fuera, y eso empuja el precio en la misma dirección. El mean reversion, en cambio, funciona al revés, partiendo de otra idea igual de simple. Cuando un precio se aleja demasiado de su media, tarde o temprano tiende a volver. Si sube demasiado rápido sin una base sólida, se enfría. Si cae en exceso por pánico, rebota. Por lo tanto, no es una cuestión de cuál estrategia es mejor, sino de comprender que son lógicas opuestas y cada una necesita un tipo de mercado distinto. El Momentum necesita una tendencia clara y sostenida, volumen acompañando el movimiento y flujos agresivos dominando el precio. En esos entornos, el interés mediático suele concentrarse en los mismos activos. Los inversores minoristas entran por FOMO y los máximos previos se rompen con frecuencia. Por el contrario, el mean reversion necesita rangos definidos, donde los extremos funcionan como zonas de rechazo. La liquidez institucional absorbe el movimiento en esos bordes. El volumen pierde continuidad en las rupturas y los intentos de extensión no consiguen seguimiento. Lo que se vio en 2024 y 2025 fue precisamente una transición entre esos dos regímenes. En 2024, el Momentum fue dominante. El empuje de los 7 magníficos, la expansión de la inteligencia artificial y el flujo institucional sostuvieron una tendencia direccional alcista. En 2025, esa dinámica se debilitó. El mercado entró en una fase más lateral y rotacional. El Momentum perdió diferencia y la reversión a la media empezó a mostrar mejores resultados en sectores como energía, materias primas y valor. Y aquí está el punto importante. Un trader con una cuenta de $100,000 necesita entender cuánto cuesta operar en el régimen equivocado. En un mercado lateral típico, una estrategia de rupturas puede generar varias señales falsas en un solo trimestre. Entras pensando que empieza una tendencia. El precio avanza un poco y luego se gira. Eso se repite una y otra vez. No hace falta que la estrategia sea mala para que el resultado sea malo. Basta con usarla donde no tiene ventaja. En el extremo contrario, ignorar una tendencia fuerte mientras operas con lógica de reversión también tiene un coste. Salir demasiado pronto o evitar entrar en movimientos direccionales prolongados puede traducirse en una oportunidad que ya no vuelve. Por eso no basta con mirar qué estrategia funcionó ayer. Lo importante es saber qué comportamiento domina hoy. Para identificar esto, existen señales que ayudan. Cuando las medias de corto y largo plazo están alineadas en la misma dirección y el precio se mantiene por encima de ambas en gráfico diario, el mercado suele estar en régimen de momentum. Cuando las medias se cruzan con frecuencia
y el precio oscila alrededor de ellas sin dirección clara, el mercado tiende a un régimen de reversión. La diferencia no está en la estrategia como idea abstracta, sino en el contexto, en saber si el mercado está corriendo o si está oscilando, y en entender si está siguiendo una tendencia o esperando que vuelva a la media. No existe una estrategia que funcione en todos los entornos. La ventaja no está en el modelo en sí, sino en la capacidad de identificar el régimen y adaptarse cuando cambia. Ese es el verdadero trabajo del operador profesional. No decir una estrategia es buena o mala, sino mirar el mercado, leer su comportamiento y decidir qué lógica encaja con lo que está pasando ahora mismo.